Rotary Electrical trae a ustedes el curso del alternador y su funcionamiento. Nuestro objetivo en este curso es conocer y aprender el funcionamiento del alternador, así como sus componentes y el rol que llevan en el mismo. A lo largo de la historia, grandes científicos, técnicos e inventores se dedicaron a buscar la manera de convertir un flujo magnético en energía eléctrica. De ahí surgió el primer dínamo eléctrico, Hippolyte-Pixii, 1832. Posteriormente, Antonio Pacinotti creó el anillo de Pacinotti, del cual se basó Zenobgreen. Al paso del tiempo, las empresas europeas empezaron a comercializar los generadores AC de corriente alterna, aunque en el mercado estadounidense se utilizaban generadores DC de corriente directa. A partir de 1960, la mayoría de los vehículos fueron equipados con alternadores, reemplazando al generador. Todo esto después de que Michael Faraday y Joseph Henry documentaran la inducción electromagnética para el poder eléctrico. Estos fueron algunos de los primeros dínamos de la historia. ¿Qué es un alternador? Es una máquina eléctrica que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Para qué sirve el alternador? Nos sirve para abastecer de energía el vehículo y además mantiene la batería cargada. El alternador va por lo general a un costado del motor. Este se encuentra conectada por una o varias bandas a las poleas del motor, las cuales dan el primer impulso de giro al alternador. Existen varios tipos de alternadores, como los de regulador integrado y los de regulador externo. En estos, el regulador de voltaje lo trae el vehículo, como el que se muestra en la figura. Aquí podemos apreciar algunas de las partes de un alternador ya ensamblado, como rotor, housing, anillos deslizantes, regulador de voltaje, rectificador, tornillería, estator y valeros. El dibujo de explosión nos muestra todas las partes que componen nuestro alternador, desde la tuerca más pequeña hasta la parte más grande. Aquí podemos ver un rotor o inductor, el cual se compone por vástago, anillos deslizantes, dos piezas polares y una bobina de campo. Al aplicar corriente a los anillos deslizantes, se genera un campo electromagnético, convirtiendo a cada una de las piezas polares en norte o sur. Aquí tenemos unos cables con corriente. En este caso, estamos tomando 12 volts. Vean cómo al aplicarle corriente a los anillos deslizantes, estos convierten el rotor o inductor en un imán. Incluso es algo difícil quitar las pinzas del rotor una vez magnetizado. ¿Qué función realiza cada componente en el alternador? Los diodos convierten la corriente alterna en corriente directa. Bobina, estator, es donde se origina la corriente. Núcleo del estator, embobinado del rotor. Rotor es el que genera el campo magnético. La polea impulsa el giro de rotor. Abanico introduce aire dentro del alternador para su enfriamiento. Carcasa es la estructura del alternador. Anillos colectores son los encargados de transmitir la corriente al embobinado del rotor para mantenerlo magnetizado. Carbones, escobillas, brochas abastecen la corriente a los anillos del colector proveniente del regulador. ¿Qué tipo de corriente produce el alternador? Produce corriente alterna, la misma que usamos en casa, pero debido a que todas las partes del carro trabajan con corriente directa, esta es transformada mediante el rectificador. ¿Cómo produce la corriente del alternador? Convierte la energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. El regulador es un circuito eléctrico que permite la salida de voltaje con límites controlados. Además, permite al alternador generar la corriente necesaria para cumplir con los requerimientos del vehículo. Para que un alternador mantenga operativa una batería y supla la corriente necesaria a los requerimientos del vehículo,
necesita generar voltaje por encima de los 12.5 voltios antes y después de encender todas las luces. Los reguladores de voltaje sirven para estabilizar la corriente que sale del alternador. Como sabemos, a más revoluciones, más carga. Si la carga excede la tolerancia de circuitos, se origina una sobrecarga. La bobina o inducido es la parte que intercepta el campo magnético generado por el rotor o inductor y convierte el campo electromagnético en energía. Un estator tiene 3 bobinas independientes con devanados, en etapas, sobre el núcleo del estator. El núcleo está hecho de secciones laminadas para ayudar a reducir inductancia de voltaje opuesto. La bobina está compuesta por devanado, laminación y núcleo. Las bobinas del estator con devanado trifásico están separadas a 120 grados eléctricamente de las 3 fases. Cada devanado tiene el mismo número de bobinas. También los devanados encima uno sobre otro. Un estator completo tiene 3 devanados encimados. Esto es llamado devanado de tipo trifásico. Existen 2 tipos de devanado, delta e Y. Para una onda de rectificación completa se requiere estator, diodos, tierra y batería.